algo importante. Cuando la célula empieza una división, el que genere otras dos células hijas va a ser gracias a la apoptosis de la célula madre. ¿Qué quiere decir apoptosis de la célula madre? Que es la muerte de esa célula para que dé paso a las otras dos. Entonces, estas células lábiles son pluripotenciales. ¿Qué quiere decir pluripotenciales? Como ya les he dicho, que están en constante división. Normalmente estas células son los epitelios de transición. Eso seguramente van a pasar en histología o ya está pasando. No, más adelante seguramente van a pasar lo que es epitelios. Entonces, un epitelio de transición es el que va a estar un momento y después, una vez que ya haya cumplido su función, la misma muere. Entonces va a estar constantemente regenerándose. Lo mismo que sucede con las células de su piel. Ustedes no tienen esa piel permanentemente, o sea, no se queda así tal cual permanentemente. Siempre va a estar regenerándose. Por eso incluso a veces cuando uno se baña o sale, si se van a ver, se va a secar su piel y va a tener tipo ciertas cositas blancas, así vamos a ver, ¿no? La piel, que se va a ver como blanquecino y todas esas cosas, son células muertas que, o sea, ya están haciendo, ya han cumplido su función y se están retirando. Ahora tenemos las células estables o quiescentes. Estas células solo van a estar cuando haya un estímulo del exterior. ¿Qué quiere decir que haya un estímulo del exterior? Que por X razón, quién sabe, alguien se quema, entonces ahí ya hay un estímulo, manda al cerebro y dice, ¿sabes qué? Tenemos que cubrir y regenerar esa zona que no hay, entonces esas células actúan. O sea, estas células van a estar en lo que decimos en reposo o en fase gate 0. Las que están en totalmente descanso y que solo van a reaccionar en caso de un estímulo del exterior. Aquí también tenemos las células o de los ácidos pancreáticos. También tenemos las células permanentes o no divisibles. ¿Qué quiere decir con permanentes o no divisibles? Ya saben, como su propio nombre lo dice, son las que pierden su capacidad cuando prácticamente el individuo nace, o sea, su capacidad de reproducción. Ya no van a volver a reproducirse ni nada más. Y con un claro ejemplo vamos a tener a las neuronas. Las neuronas al momento de nacer ya pierden su capacidad de reproducción, por lo tal, la pérdida de una neurona va a ser algo grave. No sé si habrán escuchado, ya debí escuchar la enfermedad de la Alzheimer, que prácticamente ya es la pérdida y olvido de las neuronas. Cuando ya no generan síntesis, o sea, estas neuronas empiezan a morir y a morir y a morir, y ya se genera lo que es esa enfermedad, y estas no se regeneran. Según estudios, pero que han salido último, dicen que estas células sí pueden regenerarse, tienen cierta capacidad de regenerarse gracias a que tienen axones eléctricos conectados. Pero eso supongo que lo van a ver después. Ahora lo que importa a ustedes es que en su libro dice que son células permanentes y no son divisibles. Y dan como ejemplo las neuronas, los bastones, los conos. Conos y bastones se van a encontrar en lo que son en el aparato de la visión y demás, ¿no? Ahora tenemos las fases del ciclo celular. Las fases del ciclo celular, como ya bien les había dicho, se va a dividir en interfase y la mitosis. Primero que nada, teniendo un ejemplo de células GELA, las células GELA normalmente tienen una duración de 20 horas. Entonces, basándose a eso, dice que la mitosis solamente va a durar 1 hora. En cambio, todo lo demás se va a distribuir. La fase Gate 1 normalmente dice que dura 8 horas y, o sea, va a depender, todo ese tiempo de duración va a depender de qué tipo de célula es. Hay algunos que duran mucho más tiempo en comparación a otros. Entonces, vamos a hablar que en la fase Gate 0 o sea, primero va a venir la interfase, ¿no? Y luego, que es el periodo de reposo de las mitosis. Igual que Gate 0 o Gate 1 también es una fase de reposo. Pero ya en la Gate 1, la célula va a ir creciendo, creciendo y creciendo.
y va a llegar a un límite que va a decir, ya tengo la capacidad total como para seguir a la siguiente fase, que es la fase de la síntesis. ¿Por qué le decimos fase de la síntesis de DNA? Porque prácticamente en esa fase va a empezar a duplicar su material genético y va a ser una replicación. En la fase Gate 2 va a haber igual una duplicación, pero va a ser una duplicación de centros. Y esta fase prácticamente es el puente de preparación para lo que para lo que es el comienzo de la mitosis. Entonces, la mitosis va a tener igual sus propias fases. Se va a dividir profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citoquinesis. ¿Qué es la profase? Prácticamente es la condensación del material. ¿Y qué quiere decir condensación del material? Va a empezar a formarse estructuras donde va a decir, tú vienes a este lado, tú vas a este lado, y es como una fase de preparación para que luego se pueda dividir. Ahora viene lo que es la prometafase. Prácticamente la prometafase es casi, vamos a decir, la alineación, porque empieza a organizarse. En la metafase, los cromosomas, los que vamos a ver aquí en rojito, van a empezar a alinear. Aquí, bueno, a ver, en cromosoma siempre va a estar va a tener su telómero, su centrómero, o sea, sus telómeros y sus centrómeros. Su centrómero es la parte del medio y sus telómeros van a ser estas cositas que van a sobresalir, ¿no? Eso más después les voy a explicar a más detalle. Y lo que es el medio es su centrómero. Entonces, estos microtúbulos que van a ver a sus costados van a unirse a sus centrómeros. Cerca de sus centrómeros hay unos cinetocoros, son unas bolitas algo así parecidas, que van a estar unidos al cromosoma. Y a esas regiones, estos microtúbulos se van a unir. Ahora, estas partes que son extremos van a ser una región polar. Son regiones polares que prácticamente van a atraer a los cromosomas y los van a dividir. Normalmente nosotros, a ver, tenemos una carga cromosómica de 36N o 23,2N, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? O sea, es una carga haploide, ¿ya? O sea, que quiere decir que está normal. Ahora, si decimos aneuploide, ya va a ser que tiene alguna complicación y demás. Eso igual les voy a explicar posteriormente. Ahora, una vez que se ha unido y se ha alineado en la metafase, ¿qué es lo que va a pasar en la anafase? Estos dos polos, que son contrarios, van a empezar a jalar y van a hacer lo que es la separación. Por eso anafase, sin la fase, o sea, ya se separan, ¿no ves? Una vez que ya se haya llenado a la telofase, entonces estos mismos ya empiezan incluso a separarse, empieza a aparecer un envoltorio nuclear. Como ven aquí, un envoltorio nuclear, sus núcleos ya se separan, ellos mismos ya empiezan a disolverse. Entonces, incluso los microtúbulos ya empiezan a soltarse. Para que haya una división total, aparece la citoquinesis. Como ya les dije, la citoquinesis va a ser la separación del citoplasma. Entonces, estos mismos se separan. Aquí van a ver un ejemplo, no sé si alguien ha visto, algo así más o menos es la mitosis. Ahora, para que todo esto suceda, tiene que haber una regulación molecular. ¿Qué quiere decir con regulación molecular? Sí o sí van a haber proteínas y van a haber factores que digan, tú vas a pasar, tú no vas a pasar, y que regulen cómo va a ser este proceso. Porque, a ver, sin supervisión, uno nunca sabe lo que puede pasar mutaciones, alteraciones, quién sabe, nosotros no tendríamos una forma humana. Ya, entonces, lo que va a actuar va a ser la mitosis. MPF les va a aparecer en su examen, les apuesto que va a haber eso. Y a los doctores les encanta poner lo que son proteínas y demás, porque es algo difícil de aprender, ojo con eso. Por ejemplo, la CBK1 y la ciclina B son dos proteínas muy importantes para esta regulación, ya que, o sea, van a permitir
o bueno, van a decir si va a pasar esto, si va a pasar esto, y luego me van a entender más adelante. La CDK1 no va a poder hacer la regulación de la mitosis o la entrada a la mitosis sin que la ciclina B aparezca. Más o menos es la ciclina B es como los padres de familia y la CDK1 son los hijos, más o menos, para que me entiendan. Sin el control de la ciclina B, la CDK1 puede causar caos, descontroles y demás, ¿no? Ya, para que una regulación molecular pase, va a haber una condensación de cromatina, una desintegración de la envoltura nuclear y una organización del uso mitótico. ¿Qué es el uso mitótico? Prácticamente son los polares que les indican aquí. Estas regiones polares se les dice uso mitótico como tal. Entonces, para cada región o para cada fase de fase tiene que haber un tipo de proteína. Ya, por ejemplo, el GAPE1 no puede pasar a la fase de síntesis sin la CDK4 o CDK6 y la ciclina D. La fase de la síntesis no se puede dar sin la CDK2, ciclina E, sin la CDK2 y la ciclina A. La fase de la síntesis, GAPE2 y la mitosis no se va a dar sin la ciclina A. Y la entrada y la salida de la mitosis no se va a dar sin la supervisión de lo que va a ser la ciclina B. Entonces, como tal, va a haber puntos de control. Una vez sabiendo que ya ciertas proteínas y demás van a controlar, entonces va a haber ciertos puntos de control donde se va a decir si pasa o no se pasa. Dame un cachito, por favor, en el Wi-Fi. Un ratito, esto, ya está. Ya. Ahora hablábamos de lo que son los puntos de control. Sin las proteínas anteriormente dichas, no se pueden dar ciertos puntos de control. ¿Y qué son los puntos de control? Son los puntos de supervisión donde van a decir si la mitosis se está dando correctamente. Y normalmente para esto va a haber 4 puntos de control, agregando 2 más, que posteriormente les voy a decir. El primer punto de control es la fosforilación de la proteína retinoblastoma. ¿Qué se refiere con fosforilación de la proteína retinoblastoma? Prácticamente la proteína retinoblastoma es una de las proteínas que va a empezar a inhibir la progresión del ciclo. O sea, sin ella no hay duplicación y ella prepara las condiciones para que pase a la mitosis. Entonces, luego qué pasa? La verificación de daño. Ahí se va a verificar si es que no ha habido ningún daño, ninguna mutación en la célula. Por eso la proteína P53. ¿Y de qué se encarga la proteína P53? Es la verificadora de daños de oncogenes. ¿Y qué son los oncogenes? Son células cancerígenas. O sea, desde aquí ya empieza a ver si aquí ve hay un daño, empieza a corregirlo y dice, no, aquí hay algo mal. Si aquí no se corrige en el primer punto de control, entonces es más probable que a futuro esa persona tenga cáncer. Como segundo punto de control vamos a tener lo que se regula la entrada a la mitosis. O sea, si no hay una buena, prácticamente hablamos de una buena división celular, esta directamente va a entrar a lo que es apoptosis. Y como ya sabemos, la apoptosis es la muerte celular programada, más o menos. El tercer punto de control va a regular lo que es la fase de la GAPE2 a la mitosis y va a ser una verificación. Como les decía, la GAPE2 es el puente entre la fase de la síntesis y la mitosis. Entonces, el tercer punto va a ver y va a verificar que no haya daño, y si hay daño, en este punto más que todo se va a encargar en la corrección de ese daño. El cuarto punto de control es el control del uso del anclaje. Hay veces que no por ejemplo, los microtúbulos no se van a anclar bien a los cinetocoros. Entonces lo que pasa es que no haya un buen anclaje, una buena separación, entonces ahí ya puede ser signo de alguna enfermedad, ¿no? Tenemos ya
como otros dos puntos de control adicional que les había mencionado van a ser el punto de control de la metafase. ¿Qué va a pasar aquí? Que prácticamente en este punto de control va a retrasar la entrada a la anafase. Si no hay un correcto anclaje, como se ha dicho en el cuarto punto, entonces no va a haber una anafase y no hay una división, lo que, como les he dicho, va a generar la apoptosis. O sea, cuando ya la célula reconozca que no hay un correcto anclaje, que no hay una verificación y demás, lo que hacen los anticuerpos es matar. Matar, matar, matar y ya. Pero hay veces que esta corrección y demás eh, o no es detectada o, como decimos, o no hay, o no se, o los puntos de control, pasa a los puntos de control como si nada. O hay un error y pasa y pasa y pasa y ya después ocurren lo que son los síndromes o las enfermedades. No sé si ubicarán lo que es el síndrome de Down. Es una enfermedad prácticamente de lo que es la anafase, no hay una correcta disyunción en el cromosoma 21. Entonces, se da más o menos porque los puntos de regulación o han pasado normal. También por, o hay una proliferación de más de las células, como en su libro les decía, el cáncer de mama, o sea, una proliferación anormal. Ha habido más reproducción de células, los puntos de control no han parado, entonces seguían proliferando y ya lo que genera es cáncer. Y la regulación de la citocinesis, que prácticamente es la separación del citoplasma. Entonces, como tal, tenemos la mitosis. Lo que más les interesa a ustedes de la mitosis, como ya les había dicho, es que se sepan los factores de regulación molecular. Y después de los factores de regulación molecular, lo que se necesitan aprender son las fases del ciclo celular. ¿Por qué les digo las fases del ciclo celular? Esto les va a seguir hasta el cuarto rote, porque es genética. ¿Y cuál les va a hablar aquí? Y más que todo, porque estas son productoras de enfermedades, ¿ya? Entonces, en cuanto a la mitosis, ya habríamos acabado aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no han entendido? Creo que se cayeron. Entonces, el silencio torpe. Como siguiente, ¿dónde está? Ahorita les paso de mi cachito. Ya. ¿Alguna duda o algo? Si no hay dudas, podemos pasar a lo que sería el siguiente tema. Yo creo que está todo claro, ¿no? Con la mitosis. Ahora seguimos con la meiosis. Igual todo el material les voy a pasar. Ya, sí, está bien. Sí. Clara Viviana. Buenas noches, señorita auxiliar. Yo tendría una duda con respecto al primer punto de control. No entendí muy bien con respecto al cáncer. Por favor, ¿podría volver a repetir? Por favor. Ya, no hay problema. Espérenme un cachito. Ya. Espérenme un cachito. Ahorita. Ya, en el primer punto de control, ¿qué va a pasar? Prácticamente ahorita lo que es la regulación de la fase CAPE 1 a la fase de la síntesis. ¿Qué pasa aquí? Va a ocurrir dos pasos. Uno, primero, que es la fosforilación de la proteína del RB o retinoblastoma. Y esta proteína es la que prácticamente
va a inhibir la progresión del ciclo celular antes la duplicación del genoma. O sea, la célula no va a entrar en división hasta que no se den las condiciones adecuadas. ¿Y qué pasa cuando una proteína no es, o sea, esta misma no es controlada? En esta fase va a haber una verificación de daño, como les decía, y al esta proteína no ser controlada, una inhibición, no inhibe bien la proteína, entonces va a haber un daño. Aquí me olvidaba, la ATM, la ataxia telejacnesia, algo así. Su nombre es un poquito rarito. Ni yo me memorizo bien porque es como que en latín. Va a ver si hay o no hay una activación de la P53. Esta proteína es la supresora de tumores. O sea, prácticamente esta proteína se encarga de ver si es que va a haber o no va a haber células cancerígenas. Entonces, si hay un daño en este primer punto, quiere decir que la P53 se ha activado, o sea, o no hay una buena supresión de la P53 y tampoco hay una buena inhibición de la proteína retinoblastoma. La misma va a generar una proliferación celular anormal, o sea que las células se van a reproducir y reproducir y reproducir sin control porque no hay una buena inhibición de la proteína retinoblastoma y porque la P53 tampoco está supervisando. Entonces, al haber que hay un fallo en estas dos, la proliferación celular ya es anormal, lo que genera que ya sea cáncer. Y lo más común es el cáncer de mama en las mujeres, ¿no ves? Igual no quiere decir que los hombres no lo puedan tener, pero lo más común es en las mujeres. Muchas gracias, señorita auxiliar. Ahora sí ya comprendí. Ya, porque las dos proteínas son inhibidoras y una es supresora de lo que son las células cancerígenas. Entonces, al no haber una buena, ¿cómo se dice? Una buena disolvencia de ambas, entonces se genera lo que son las células cancerígenas. Eso sería todo. ¿Alguna duda más en cuanto a la mitosis? Ya, yo creo que no hay más. Entonces, Buenas tardes. Eh, sí, disculpe, sobre los puntos de control, como estaba diciendo, en el segundo punto dijo sobre lo que es la entrada de la mitosis en la apoptosis. Eso, ¿cómo más o menos? No lo he entendido bien, incluso hasta el tercer punto se podría decir. ya, entonces vamos a repetir lo que serían los puntos los puntos de control, ¿ya? Entonces, ya, como ya tenemos el primer punto definido, vamos a hablar de lo que sería el segundo punto de control. ¿Qué quiero decir con regulación? O regula la entrada a la mitosis. O prácticamente la entrada en el punto 2 de la G2 igual a la mitosis. Va a empezar a regular y a regular y a regular. Ahí va a verificar si es que va a haber o no va a haber daño. Prácticamente solo va a ser eso. O sea, si ve que hay daño en el segundo punto de control, entonces prácticamente la célula se va a matar. O sea, este punto de control se va a activar cuando vea que hay un daño en el DNA. Por eso, si no hay una buena prácticamente distribución de lo que son en las fases, en el segundo punto va a decir, si aquí no se ha distribuido bien el DNA, no podemos proseguir con lo que es la mitosis. No ha habido como decimos, no ha habido una buena regulación, no ha habido una formación del DNA. Quién sabe que el cromosoma estaba, eh, lo vamos a poner en palabras mundanas, defectuoso. Entonces lo que va a hacer, la célula va a generar una apoptosis porque la célula no está apta para división
o para entrada a la mitosis. Eso es lo que te quiere decir el segundo punto de control. O sea, va a detectar si no hay o si hay o no hay daño en el DNA. Ah, ya lo he entendido. Pero ahora, según el primer punto, como dijo que regula con la proteína 53 y el retinoblastoma, esa proteína, en caso de que falle la proteína del retinoblastoma, puede pasar al segundo punto así mismo afectando y ahí que no lo controle o cómo ya es ahí es donde no entiendo bien. Ese es el siguiente, es que las células son diferentes. Por ejemplo, el DNA va a ser toda la información que se tiene, ¿no ves? Entonces, en cuanto a las hélices del DNA, espérame, cachito, aquí voy a poner un lapicito. Las hélices del DNA son así más o menos, ¿no ves? Vamos a tener hélices así, Sí. ya. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ponte que aquí no se ha conectado bien el DNA. Entonces, lo que va a hacer este punto de control va a decir, aquí hay un error. Entonces, lo que va a generar es, esta célula no está apta porque tiene un error en el DNA y lo mata. Ah, ya. Entonces, en cambio, el primer punto de control lo que va a hacer es va a ver si la proteína y demás, esto ya tiene que ver con lo del cromosoma, ¿ya? Mi cromosoma bien horrible ya, pero así, ¿ya? Aquí va a estar el centrómero, ya, pónganse que es un cromosoma, ¿no? Sus telómeros están aquí arriba, y el medio es el centrómero. Sus cinetocoros están aquí al costado, ¿ya? Aquí, ¿qué pasa? La proteína va a decir, es una proteína inhibidora. ¿Qué es lo que va a hacer la proteína inhibidora? Va a verificar si es que va a haber o no va a haber daño en este cromosoma. Entonces, póngase que haya daño aquí. Hay daño ahí. Lo que va a hacer la proteína va a decir, no, ese daño se tiene que corregir. Si no se corrige, no dejo pasar. Lo que va a hacer la supresora de tumores va a ser casi lo mismo. Va a decir, esto puede generar, tal vez puede ser un daño de un tumor, ¿no es? O de alguna célula cancerígena. Tal vez puede ser daño, así te va a decir. Porque son células que van a tener y van a decir, ya, hay daño aquí, quién sabe, ¿no? Y esta supresora va a decir, entonces no pasa. Y esa es la diferencia. Lo que hace el primer punto se va a enfocar en lo que va a ser el cromosoma, la cromática. Lo que va a ser el segundo punto se va a enfocar en que las hélices del DNA estén correctas. Ah, ya lo he entendido. Ya. Gracias. Ahora, lo que decían, el tercer punto. El tercer punto ya. Dice, hay un error, ya hemos dicho en el primer y segundo punto, en el DNA, más que todo. El tercer punto se va a bajar, se va a enfocar, se va a enfocar en el DNA. ¿Qué va a ser el tercer punto? El tercer punto va a decir, ha habido un error en el DNA. El segundo punto le ha avisado, hay un error, hay que corregir. Entonces, lo que va a hacer el tercer punto va a decir, ya, verifico, efectivamente ha habido un error, empieza a corregir, y si hay una corrección exitosa, lo que va a hacer va a pasar al siguiente punto, o le va a dejar la entrada a la mitosis. Va a decir, ya, le va a dar un visto bueno al segundo punto y va a decir, puede pasar a la mitosis, ya se ha arreglado el problema, y puede, puede hacer sus fases como tal. Esto es lo que va a ser el tercer punto. Ahora sí, ¿me dejo entender? Sí, ya lo he entendido mejor. Ya. Listo. Ya está. Ahora lo que va a ser el cuarto punto. Prácticamente este punto es de control del uso mitótico, prácticamente de las zonas polares, ¿no ve que les decía? ¿Y qué va a decir el cuarto punto? Este cuarto punto, vamos a poner que estas son las zonas polares, ya están así, igual están así.
Estas zonas polares van a decir si están en un correcto anclaje. Aquí van prácticamente, este punto va a supervisar si sus cromosomas y lo demás está correctamente anclado. Vamos a ver X. Ya, pónganse que este X no está correctamente anclado. Este punto va a decir, aquí hay un error. No se ha anclado esto, no hay una buena, tampoco va a haber una buena separación, entonces aquí hay un error. Aquí también puede comprobar si es que va a haber células cancerígenas. Entonces va a decir, este es propenso. Normalmente, si el punto de control actúa bien, va a decir muerte por apoptosis. Esta célula no es viable. Si el punto de control no actúa bien y las proteínas no actúan bien, va a dar paso y va a ocurrir lo que es proliferación. Este cuarto punto de control también se encarga de ver y verificar que haya una buena separación, lo que va a ayudar al primer punto de control a ver si hay o no hay células cancerígenas. ¿Me dejo entender con los 4 puntos de control? ¿Alguna duda más en cuanto a la... Sí, lo hemos entendido. Bueno, yo lo he entendido bien. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más en cuanto a cualquier otra parte del tema? Ahora sí se puede proseguir con el siguiente tema o alguien más tiene una duda. Ya, entonces, yo creo que el silencio otorga. Vamos a pasar al siguiente tema. Este tema recién lo van a ver. No sé si algunos grupos ya lo han visto. O recién lo van a pasar. Ya, empezamos con el tema de la meiosis. Que es prácticamente la meiosis igual va a ser la división celular, pero ¿qué lo va a distinguir de la mitosis? La mitosis solo se va a dar en células somáticas. ¿Qué quiere decir las células somáticas? Son todas las células del cuerpo que a futuro no hagan una reproducción o un cigoto. Y las células sexuales van a ser las células de reproducción. O sea, como su nombre lo mismo lo dice, ¿no? Las células sexuales. Solo se va a dar con la meiosis. Incluso es bien interesante este tema porque hay fases que solo en las mujeres no se van a completar, pero en los varones sí. Y hay ciertas cosas interesantes, eso vamos a avanzar un poquito más adelante. Entonces, para que entremos al tema, lo que tienen que saberse que estos conceptos. Primero que nada, ¿qué es la meiosis? El proceso de división celular propio de las células reproductoras, en el que se reduce a la mitad del número de cromosomas. O sea, normalmente nosotros tenemos 46N o 23 2N. Y a lo que se va a reducir va a ser 23N. Ahorita lo van a ver, ¿ya? De diploide van a pasar a haploide. Así me dejo entender. ¿Y qué es un cromosoma? Un cromosoma va a ser la parte de la célula que contiene información genética. ¿Qué es un quiasma? Es un entrecruzamiento en forma de X de dos estructuras anatómicas. ¿Qué es el uso acromático o le dicen uso mitótico o uso meiótico? Va a ser el aparato microtubular en forma de uso, o sea, las regiones polares que les hablábamos antes, ¿no?
que se va a formar durante la división celular, cuya función es posibilitar la migración y la separación correcta de los cromosomas en la meiosis o de las cromatinas de la mitosis. O sea, prácticamente este uso acromático se va a utilizar tanto en la meiosis como en la mitosis. ¿Por qué? Porque tiene que ocurrir una separación. ¿Y qué lo da la separación? Va a ser una anafasia, una separación de los usos. Ya. A diferencia de la mitosis, la meiosis lo que busca va a ser la supervivencia de la especie. O sea, que se vaya reproduciendo y reproduciendo y multiplicando una especie. Ahora, una carga cromosómica normal de un humano, estoy diciendo, va a ser 46N. ¿Por qué digo N? Va a ser haploide, que quiere decir que está normal. Igual este puede ser 23,2N haploide o le pueden decir diploide. Más correcto que le digan diploide porque está con 2, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto? Que hay 23 pares de cromosomas. Eso les está indicando este 23,2N. Entonces, la meiosis. La meiosis va a ser la división de células para la supervivencia de la especie. A diferencia de la mitosis, o sea, no a diferencia, casi igual. Pero en este caso, la mitosis, o sea, la meiosis va a tener una célula madre. Y la reproducción o la división va a ser células hijas. Y esas células hijas se van a subdividir otra vez pero en este caso, en la mitosis decíamos que su material genético se duplica, o sea, le da la misma material genético a ambos. En este caso no. Su material genético se va a dividir y va a dar dos cargas iguales, pero diferentes a sus células hijas. Entonces, ¿aquí qué pasa? Ya, como hablamos un poquito de historia, prácticamente va a estar descubierta y descrita en 1876 por Oscar Hertwig por primera vez. Y eso fue en plantas, más o menos. Y luego va a estar descrita a nivel cromosómico en 1883 por Eduardo van Benedek, quien denominó el proceso de la meiosis y lo vio y lo observó en animales. Ya, la función básica de esta va a ser la duplicación y la recombinación del DNA cromosómico o del ADN, como le decimos, ¿no? Entonces, ¿qué es el proceso meiótico y qué comprende? Prácticamente va a haber un intercambio de material cromosómico, una reducción de número cromosómico y la variabilidad genética. Acuérdense de variabilidad genética, y acuérdense de este tema muy bien, porque igual lo van a ver en el cuarto rote. Igual, gracias a la meiosis, va a haber muchas complicaciones y síndromes que les voy a mostrar más después y lo van a volver a tocar incluso en el cuarto rote, que es genética. Entonces, como la mitosis también tiene sus fases, la meiosis tiene que tener sus fases. Pero este es un poquito más complicado. La meiosis se va a dividir en dos fases, fase 1 y fase 2. La fase 1 de la meiosis va a ser la reduccional. Se van a reducir, como lo dice su nombre, las células, o sea, los cromosomas. ¿No? O sea, prácticamente es la fase 1 es la mitosis y la fase 2 es una mitosis diferente. Lo van a ver más o menos, ¿cómo les voy a explicar? Pero para que me entiendan, ¿no? La ecuacional lo va a dividir, así le llaman. Igual como toda fase celular, va a haber una interfase o incluso le dicen lo que es la fase de reposo. Ya. La interfase. Prácticamente en la interfase va a haber una acumulación de material, duplicación y replicación. O sea, todo lo que en la profase de la anterior hacía o se hacía, aquí se lo va a hacer en la interfase. O sea, se sube un escalafón. O sea, la interfase va a acumular, va a hacer que la célula crezca, va a haber una duplicación y una replicación en la interfase. O sea, hay más movimiento que en la anterior. La profase 1. La profase 1, le digo, es una de las más importantes
porque aquí va a ocurrir la división y organización casi de todo, ¿ya? Y incluso esta se va a subdividir. ¿Qué va a hacer? Va a haber un intercambio de lo que es la información genética. Y al haber un intercambio de información genética, quiere decir que aquí ya va a estar totalmente duplicado. Lo que en la interfase se hacía una duplicación, la profase ya va a estar lista con el intercambio. Lo que había 46.2N se va a duplicar a 46.4N, o sea, el doble. Hay en total 96 cromosomas. Estas 96 cromosomas se van incluso a subdividir y se van a dar en el periodo de estas 5 subfases: leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Como primer lugar, ¿qué vamos a tener en la leptonema? Prácticamente dice delegado de filamentos. Lepto, delegado, filamentos, nema, ¿ya? Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Que el material cromosómico se va a empezar a hacer formaciones, o sea, como dice el delegado, va a empezar de ir un lado a otro lado, a otro lado, ¿no ves? Va a empezar lo que es su separación. El cigonema, va a haber una unión de lo que viene a ser en la profase con los filamentos, o sea, los microtúbulos de aquí, lo que vamos a ver aquí, van a empezar a ver, unos microtúbulos van a empezar a aparecer y se van a unir con el cigonema. El paquinema va a ser el engrosamiento de los filamentos. Esos filamentos van a empezarse a ponerse un poquito más gruesitos y más gruesitos y más gruesitos porque tienen que hacer una unión. Posteriormente va a haber una separación. ¿Qué pasa con el cromosoma? El cromosoma, después de hacer ese engrosamiento incluso, va a ser lo que una separación y una desintegración. O sea, va a generar quiasmas. ¿Qué es un quiasma? Lo que les decía al principio, es un entrecruzamiento de cromosomas. O sea, va a haber un cromosoma así y otro así y se van a juntar. Se van a empezar a juntar. ¿Ya? Y va a haber un entrecruzamiento entre cromosomas. Pónganse que este es un cromosoma y este es un cromosoma y este es otro cromosoma. Entonces lo que van a formar es una X. Al hacer eso, después va a haber una diacinesis, que va a ser el movimiento. O sea, en la diplonema va a haber un movimiento de estas dos porque están intentando separarse. En el diplonema, ¿ya? En este van a intentar separarse. Están intentando separarse, pero todavía no pueden, porque están en su proceso de que están un poquito creciendo y están todavía perdiendo lo que era el engrosamiento que había. Están perdiendo, ya. Pero llega la diacinesis y dice, no, ya están tardando mucho, yo necesito hacer una división y pum, lo separa. Y ahí es lo que pasa a la siguiente fase, lo que va a ser la metafase. Es el ordenamiento de los cromosomas, pero a la aparición de fibras. O sea, ya empiezan esto. Lo que ven ahí va a empezarse a organizar, ¿ya? Y igual como les decía, ya van a empezarse a agarrar de los cinetocoros. Aquí les voy a explicar mejor de un cachito. Ya. Vamos a hacer un dibujito. Ya, lápiz. Ya. Vamos a dibujar lo que va a ser un cromosoma, ¿ya? Bueno, vamos a dibujar varios cromosomas. No, primero uno, para que me entiendan qué es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Vamos a dividir sus partes. Un cromosoma va a estar dispuesto aquí por un telómero. Estas partes de arribita son telómeros porque son los extremos más largos, ¿ya? Y le vamos a poner una T. Abajo a lo largo de los telómeros vamos a tener los cinetocoros, como les decía hace rato, cinetocoro.
Y en el centro va a estar el centriolo. Ya, ahí tenemos telómero aquí arriba, telómero abajo, telómero, cinetocoro y centriolo. Ya. ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué va a ocurrir en la meiosis? En la meiosis, en la profase, lo que va a organizar es que la célula normalmente está así, está disuelta con sus cromosomas y núcleo. En la profase, lo primero que pasa normalmente es una división del núcleo. Entonces decimos que hay dos núcleos, un núcleo y otro núcleo, se separan y se tienden a organizar en la misma profase. Ya dicen aquí, ya nosotros nos ponemos, los cromosomas dicen nosotros nos ponemos al medio, los núcleos nosotros nos ponemos a los costados. Ya. Una vez que pasa esto, ocurre lo que decía en la metafase, van a aparecer fibras. ¿Y cómo decimos que son fibras? A ver, vamos a dibujar una célula grande, ¿ya? En la célula grande, aquí vamos a tener lugares polares o usos mitóticos. De los usos mitóticos van a empezar a salir lo que son fibras. A estos les vamos a llamar fibras, o también llamados microtúbulos. Estos microtúbulos se van a unir con los cromosomas. Pero antes, ¿qué ha pasado con el cromosoma? Un cromosoma dice que se ha engrosado, ¿no ven? O sea que se están volviendo más grandes y se están separando. Lo que un cromosoma era así junto, en el engrosamiento ha ocurrido que esos dos se separen en la profase. En la profase lo que pasa es que el cromosoma se separa. Y al separarse el cromosoma, aquí sus centriolos, claro, se permanecen, pero se han separado. Entonces, como tal, vamos a tener un ladito y otro ladito. Un telómero y otro telómero y van a tener sus propios centriolos y sus propios cinetocoros. Entonces, ¿qué va a hacer el microtúbulo? El microtúbulo directamente se va a unir aquí, el cinetocoro. Y como ya están separados, los va a empezar a separar. En la meiosis ocurre eso, ¿no? O sea, ya ha pasado prácticamente todo el proceso y empiezan a separarse y a separarse y a separarse. Y ocurre eso. Se empiezan a separar. ¿Y cómo decimos eso? Prácticamente como les dije aquí. Ordenamiento de los cromosomas en la metafase, o sea, ya se han ordenado y se han alineado. Va a haber una separación y migración. La tetrada. Ahorita están los cromosomas como tal. ¿No ven? Están juntados, están enteros. Después se van a separar. Ahorita les voy a explicar el proceso de la separación. Entonces, en la anafase se van a separar y se van a migrar. Aquí, como lo muestra en la imagen de arriba, van a empezarse a separar. Porque ya se han mezclado. A ver, les voy a explicar de nuevo. Hasta yo me estoy confundiendo ahorita con el dibujo. Ya. En la meiosis 1 tenemos, ¿no ven? La interfase, profase, metafase y anafase. Profase es el intercambio de información genética. Intercambio de información genética. Dos cromosomas de distintas razas se unen. O sea, cromosoma diferente con otro cromosoma diferente se unen. Por eso aquí en la imagen les muestra que tiene diferentes colores. ¿Qué quiere decir? Que ha habido una recombinación del cromosoma. O sea, la primera es la recombinación. Y en la anafase se van a separar, se van a empezar a separar y los polos los van a traer hacia sus lugares. Entonces, ¿qué va a pasar? Desaparece la tetrada 4N. Si eran 4 porque se han recombinado, ahora solo van a ser 2. ¿Y qué ayuda a que la anafase se pueda dar? Va a ser la proteína REC8. Eso acuérdense, la proteína REC8 va a dar que la misma anafase de paso, ¿ya? Que haya su separación.
Entonces, ¿qué va a hacer la telofase 1? Va a ser la separación de los núcleos. ¿Se acuerdan de este uso mitótico que les he dicho? Esta cosita amarilla que va a estar aquí. Este uso mitótico prácticamente se va a volver en núcleos y lo que después va a dar van a ser dos células diferentes. Aquí está su núcleo y luego ya están los cromosomas recombinados. Ya. En la primera división meiótica se da en el sexo femenino antes del nacimiento. Eso es algo interesante, porque normalmente en las mujercitas, o sea, quiere decir que nosotros ya hacemos este periodo de meiosis cuando son totalmente bebés, o sea, un embrión total, y solo lo hacen las mujeres. Cuando ya son embriones, se hace lo que es la primera meiosis. ¿Y qué es lo que pasa? Va a entrar después en un periodo de reposo. Y después del periodo de reposo va a volver cuando ya tiene 13 a 45 años. ¿Qué quiere decir? Por esta razón, las mujeres normalmente llegan a ser más maduras que los varones. Desde chiquititas tienen más uso de razón porque ellas incluso ya hemos ingresado en lo que es el proceso de la meiosis mucho más antes. En cambio, los varones recién van a ingresar en sus células sexuales el proceso de la meiosis, ya igual en la pubertad empiezan a ser 13 años, incluso unos empiezan mucho más tarde la pubertad, 15, 16 años, y claro, su fertilidad es mucho mayor. ¿Por qué digo hasta aquí, hasta los 45 años? En los 45 años normalmente eh, ocurre lo que es la menopausia, o sea que ya no hay una regeneración de estas células, lo que ya no hay una meiosis, produce que ya no hay, ¿no? Del cierto flujo de la menstruación, entonces por esa razón. Ya, como hemos dicho del un flujo de la menstruación, ahorita les vamos a hablar más que todo. Ahora, la meiosis 2, prácticamente igual, se va a dividir profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, igual la citocinesis. ¿Qué pasa aquí? En lo que es la diferencia del otro, esto ya no va a tener interfase, o sea, es mucho más sencillo. En la profase 2 no hay recombinación, sí hay duplicación del DNA y constituidas por cromatidas. Y en la metafase hay un ordenamiento de los cromosomas, la aparición de fibras, como ya les había dicho, la anafase, la separación y la migración, y la telofase prácticamente B23-2N a la 23-1N. Ya, vamos a explicar aquí mejor. ¿Qué pasa aquí? Por un poquito, entrada del lápiz. Como les había explicado hace rato, cuando hay una división de la cromatida, o sea, prácticamente del cromosoma y queda entre dos, esos los mismos siguen conservando su cimitocoro y su centriolo. Ahora, ¿qué va a pasar en este caso? En este caso, ya no van a ser cromosomas completos. Prácticamente van a ser solamente un lado del cromosoma, o sea, que ya en esta fase solo va a haber esta partecita que se va a conectar a los microtúbulos. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, y se van a ver así en forma de V. Se van a ver en forma de V. Y estas ya son las células hijas. La célula madre tenía completo, los cromosomas completos. Esto ya es una célula hija. Y esto ya es una célula sexual. ¿Qué vamos a decir con la célula sexual? Esta se separa y como ya saben, al final solo va a quedar así. 1, 2, 3, ya son células, ya son pares cromosómicos. Prácticamente aquí en la anafase 2 se va a ver, o si no se va a ver, si es que hay aneuploidías. ¿Qué quieren decir aneuploidías? Son fallos en lo que es la separación y la migración de un cromosoma. Y al haber fallos, genera síndromes. En el sexo femenino, solo se llega hasta la metafase 2.
¿Qué quiere decir? Que la telofase y la anafase no lo vamos a hacer. Pero quien sí lo hace son los varones, porque el espermatozoide sí puede llegar a 23,1N, porque está listo para la fecundación. En cambio, el óvulo no va a llegar a esa fase, porque va a estar en 23,2N. En caso de que haya un estímulo que diga el espermatozoide llegue aquí, recién este óvulo empieza a separarse y dice, ah, ya, hay algo, entonces se activa la segunda fase de la meiosis, ¿no? Y esta segunda activación de la fase de la meiosis, ¿cuándo se da? Cuando hay una ovulación. O sea, 23,2N se da el normal, ¿no? Y la metafase solo se va a dar después de la ovulación. O sea, en la ovulación ocurre que hay un 23,1N porque dice que ya está listo para la fertilización. En cambio, que no hay una fertilización, esta se desintegra y ocurre lo que es el ciclo sexual normal, que aparece lo que es la menstruación, ¿no? Pero los varones normalmente pueden llegar al 23,1N, las mujeres no, por lo mismo que ya les había dicho. En caso de que haya una fecundación y demás, recién se prepara para duplicarse y entrar a la fase y telofase. Ahí tenemos. ¿Y qué va a haber errores durante la división? Tipos de aneuploidías. ¿Cuáles son los tipos de aneuploidías? Prácticamente es la monosomía y la trisomía. ¿Qué es la monosomía? La pérdida de un cromosoma o de un par cromosómico. Y la trisomía es la pérdida de un cromosoma. O sea, de un par cromosómico. No de un par, de un cromosoma. Monosomía, pérdida, trisomía, ganancia. Y también hay la disyunción, no disyunción de los cromosomas, como es lo que se da en el síndrome de Down. Aquí vamos a ver, en su libro está estas formulitas. Por ejemplo, la monosomía X o síndrome de Turner o síndrome de Turner, lo van a ver. O sea, estos síndromes son los más comunes. Es de las alteraciones, el fenotipo femenino. Prácticamente la ausencia de tejido ovárico, genitales y mamas, subdesarrollados. Aquí, como dice 41 y es monosomía, les está diciendo que es la ausencia de un cromosoma. Y en este caso les dice X, les dice cromosoma X. ¿Ya? Solo tiene un par de cromosomas. ¿Ya? Ahora lo siguiente es la trisomía 13, síndrome de Patau. ¿Qué pasa aquí? Que justamente en el par 13, pónganse que el par 13 es así, hay uno de más, un cromosoma de más. Y este cromosoma de más ha alterado y que genere un síndrome. Por eso les dice el número 47. Prácticamente son anomalías en el sistema nervioso, retraso mental, cardiopatías, pie valgo que prácticamente es una deformidad del pie, un falocele, que es incluso el crecimiento anormal de la cabeza, que lo vamos a ver después. La trisomía 18. Aquí hace algo importante. Todos son trisomías, pero les dice un número específico, y es que justamente en ese par cromosómico, normalmente son así, ¿ya? Y van a estar enumerados 2, 3, 4, ¿ya? Pónganse, aquí está el 18. Justamente en el par 18 ha habido un cromosoma de más. Entonces le doy síndrome de Edwards, que es microcefalia, anomalías en el sistema nervioso, labio hendido, orejas clásicas. Y tal vez en el examen les pregunten eso, pero se tienen que acordar que justo en ese par donde les indica el numerito es donde si es trisomía ha habido un cromosoma de más y si es monosomía ha habido un cromosoma menos. Incluso hay síndromes en donde no son trisomías, son tetrasomías.
¿Qué quiere decir? Que ha habido 2 cromosomas de más, o sea que no ha habido una buena separación de los cromosomas, ha habido un fallo en la, podríamos decir, aquí es un cachito, ha habido un fallo en lo que llega a ser la anafase 1, donde se separan los cromosomas ya recombinados. En la trisomía 21, que es, si no me equivoco, de lo que se habla en su tarea, prácticamente es el síndrome de Down. ¿Y qué les van a preguntar? Ustedes ¿qué es la trisomía 21? Es la no disyunción meiótica en el cromosoma 21, porque no hay una buena no disyunción meiótica, o sea, no ha habido una buena unión, que es disyunción, no unión, así, ¿ya? Aquí les van a preguntar braquicefalia, discapacidad conjuntiva, retraso mental, y aquí hay algo más, que seguro les van a preguntar. ¿Por qué causas se da la trisomía 21? Generalmente la trisomía 21 se va a dar o porque la madre es menor de edad o porque es muy mayor de edad. Arriba de los 40 años de edad es más probable que se genere que el niño nazca con síndrome de Down. ¿Por qué vamos a decir esto? Porque, como les decíamos antes, a la edad de los 45 años ya empieza lo que es la menopausia. ¿Y qué es la menopausia? Prácticamente es la degeneración de lo que va a ser su útero de las mujeres. Entonces, al no haber un buen hogar, más o menos, como le decimos, entonces no hay lo que es una buena generación de las mismas. Y en ese caso ya el bebé es más propenso que nazca con síndrome de Down. Otro es que también puede ser hereditario, que más antes, o sea, en el historial familiar, en la familia haya habido ya antecedentes de que hayan nacido con síndrome de Down. Otro también es que la mamá haya ingerido medicamentos durante la gestación. Luego hablamos de la trisomía del cromosoma sexual, el síndrome de Klinefelter, prácticamente talla elevada, testículos pequeños, o sea, no, los que tienen este síndrome llegan a ser estériles. Más que todo se da en los varones, ¿no ves? La trisomía del X o síndrome de triple X se da en las mujeres. Podríamos decir que no se da mucho, pero es como que le dicen la supermujer, no porque tenga ciertos rasgos mejores que otras mujeres, sino porque hay ciertos problemas que se tienen, sin tanto en su imagen como en ciertas cosas, ¿no? O sea, estas normalmente no tienen hijos o tienen problemas al hablar, y su aprendizaje, incluso la conducta llega a ser un poco más agresivas de lo normal. Incluso hay otra enfermedad relacionada a los varones que igual es, por ejemplo, de los varones es XYY, que ya es el síndrome de un asesino más o menos. Asesino sería el preso, luego lo vamos a ver. En síntesis, vamos a tener que la mitosis se va a dar en todas las regiones del cuerpo, pero la meiosis solo se van a dar en células progenitoras de los gametos. Esto está en su libro, por si acaso. El número de células obtenidas por cada célula madre. En la mitosis se va a tener 2, en la meiosis se va a tener 4. Los números de cromosomas, estos son diploides, o sea, es igual. Número de cromosomas de células hijas, diploide 2N y este haploide N. Como les decía, en la segunda fase llegan a ser 23N. En la función, prácticamente aquí solo es crecimiento y mantenimiento. O sea, las células se dividen y se dividen por lo que su función lo necesita. En cambio, en la meiosis es la continuidad de la especie y la supervivencia de la misma. En la división celular, la mitosis solo va a tener una fase, la meiosis va a tener 2 fases. En la recombinación genética, la mitosis no va a ser una recombinación genética, va a ser una duplicación
de su material genético. En cambio, la meiosis va a ser una recombinación y división de su material genético. Células obtenidas. Va a haber todos los tipos de células y solamente los gametos van a poder hacer lo que son sus fases de la meiosis. Prácticamente así hablaríamos de una descripción gráfica de lo que es la mitosis. Mitosis, una sola fase, diploide en cualquier célula. Meiosis, célula madre, célula hija, subcélulas. ¿Y alguna duda y demás? Aquí habíamos terminado lo que sería la meiosis. ¿Alguna duda, chicos? También está el chat si le tienen miedo a hablar. Prácticamente solo sería eso la meiosis. Aquí vamos a hacer un cachito. Aquí lo vamos a dividir en dos. Y esto es la fase 1 de la meiosis. Para que me entiendan más gráficamente. Y esta es la fase 2 de la meiosis. ¿Alguna duda o algo? Creo que eso en cuanto a la clase de hoy. Otra vez meiosis 1, no hay problema. Lo voy a sintetizar lo más rápido posible, pero por mí no hay problema. Ya, entonces, mi meiosis 1 ya. Un cachito. Ya. ¿Qué es la meiosis? La meiosis ya sabemos que se va a dividir en meiosis 1 y meiosis 2. Para la primera división va a estar la interfase 1, la profase 1, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase. ¿Qué va a pasar aquí? En la profase 1 va a haber un intercambio de información genética, o sea, los cromosomas se van a duplicar. Había 46, 2N va a haber 46, 4N. O sea, se van a duplicar y luego se van a mezclar entre ellas. Por eso la profase es importante. Un poquito, creo que tal vez les he hecho volar en esa parte, pero ahí. Lo que va a ocurrir en la profase es que va a haber un intercambio de esto, de como les decía, de estos cromosomas. O sea, se duplican y empiezan a cambiar información entre ellos. Empiezan a fusionarse entre ellos. Por eso decíamos, leptonema, que prácticamente va a ser la transformación del material y la visualización de la estructura y la aparición de centros celulares. O sea, prácticamente aquí van a aparecer dos tipos núcleos, mientras que los cromosomas están intercambiando información entre ellos, entre ellos, entre ellos. Hablamos de un cigonema, la unión de filamentos. ¿Qué quiere decir esto?
que prácticamente es un complejo que va a comprender de dos fases importantes. Dos elementos laterales que se van a conectar y una parte central. Prácticamente es un complejo entre los cromosomas que se van a unir. Solo decimos eso, unión de filamentos, o sea, unión entre prácticamente lo que serían los cromosomas. Y en esta parte va a ocurrir un movimiento, una unión, una visualización, una formación. Aquí aparecen lo que son las tetradas, o sea, donde ya se unen, ¿no ve? Aquí clarito se ve, no sé si en esta parte ven bien. Aquí a esta le decimos tetradas porque tiene 3 telómeros. Mira, no, tiene 4 telómeros, perdón. 1, 2, 3, 4, tetrada. Entonces, esta tetrada se va a unir a lo que serían a los filamentos o microfilamentos o incluso microtúbulos que van a tener los núcleos posteriormente. Y ahora sigamos en el otro. Vamos a tener el paquinema. El paquinema va a ser el engrosamiento de los mismos filamentos. O sea, ¿qué quiere decir? Que van a empezar a agarrar engrosamiento. O sea, estas tetradas van a empezar a engrosarse, a crecer, a ser un poquito más gruesitas. ¿Para qué? Para que posteriormente estos microtúbulos que hemos visto después se unan a los cignatocoros. Un diplonema va a ser la separación, desintegración y quiasmas. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué digo separación? Porque van a empezar a hacer un movimiento, no rápido, pero lento, de una organización. O sea, que los cromosomas van a empezar ciertamente a alinearse, ¿ya? Y su organización va a decir, tu núcleo ven a este lado, tú a este lado, y los cromosomas van a empezar a organizarse más o menos, un movimiento. Mientras que y los cromosomas siguen creciendo y creciendo y creciendo. Como no tienen mucho espacio, ¿qué es lo que va a pasar? Van a producirse quiasmas. ¿Qué es un quiasma? Les decía que era un entrecruzamiento. Entonces, estos cromosomas van a ser así, ¿no? Los cromosomas iban a empezar a cruzar unas con otras, unas con otras. En el otro lado les estaba diciendo que están haciendo un intercambio de información. Aquí el intercambio de información ya va a proceder con lo que es una unión. Aquí tienen sus centros están divididos, no están bien organizados, pero lo que están haciendo en esta profase prácticamente van a empezar a unirse y van a empezar a organizar. ¿Qué es lo que hacen? Organizar en la profase, ¿ya? Y después se separan en cromosomas como tales. Cromosoma, aquí hay uno, aquí hay otro, así. Cromosoma, que ya al final de haber hecho estos quiasmas, en la diacinesis van a ver una verdadera separación, o sea, ya hay un cromosoma como tal formado. En la metafase, estos cromosomas ya formados ya hacen su alineación. Y después de su alineación va a haber los microtúbulos que se van a empezar a unir a sus cinetocoros. Cinetocoros, se empiezan a unir y ya. Luego de que ya haya habido un ordenamiento de los cromosomas, ya se han unido los microtúbulos a sus cinetocoros, empieza a actuar lo que es la anafase. La anafase, inducida por la proteína REC8, va a hacer lo que es la migración. La migración y la separación. Aquí está. En este espacio, como ven, va a ser la migración y la separación. La migración, aquí como ven, van a aparecer lo que son las tetradas. Aparición de tetradas. Pero en la anafase, estas tetradas tienen que desaparecer totalmente porque en sus polos ya se están contrayendo, ¿no ven? Como les he dicho, en sus cinetocoros se unen
los microtúbulos, aquí están, ¿no? X, X, ya. Se han unido a su cinetocoro y lo que quiere hacer es separarlas. Entonces ya no son tetradas. Prácticamente solo van a ser cromosomas. Así. O sea, son dos. Luego viene lo que es la telofase. La telofase va a ser nada más y nada menos que la formación de nuevos núcleos y la desaparición de las fibras del uso metático. Entonces lo que quiere decir es que se va a empezar a separar y separar dos células normales, como les había explicado en la mitosis. Entonces, una vez que ya se da la telofase, ya cada quien está por su lado, empieza la citocinesis, la separación de la envoltura nuclear. O le dicen del citoplasma y la membrana nuclear o de la membrana celular. O sea, empieza primero la membrana nuclear y luego se separa el citoplasma y la membrana celular. Así empieza. ¿Me dejo entender? Creo que eso sería todo, ¿no? Una vez, ya, en síntesis, una vez que pase lo que es la fase 1, estas células hijas se tienden a separar. Aquí está. Estas células de aquí van a separar y se van a separar. Y eso en cuanto sería solamente la meiosis, y ahí empieza la profase 2, recombinación, su ordenamiento, su separación y migración, y que luego al final son haploides, y que cada una al final se divide por un par, dos par, tercer par, cuarto par, y que incluso les van a mostrar, ahorita no tengo lo que sería, es un cuadradito, espérenme un cachito, es un cuadradito así, les van a mostrar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, así más o menos todos los cromosomas enlistados y enumerados. Incluso en su examen va a ingresar. Pero eso se ve después y al final les voy a dar lo que es un repaso en general. En cuanto a eso sería la clase de hoy, si es que nadie más tiene alguna duda. Ya, yo creo que aquí el silencio otorga. Mm, ya chicos, yo con esto ya habrá terminado la clase. Igual tenemos